Romanos 1. Bien. Y hoy día yo quiero concluir un tema que comenzamos la próxima semana, o sea, la semana pasada, que es el aborto, que fue el tema de la semana pasada y todavía en parte. ¿Y qué fue lo que vimos? Hemos visto qué dice Dios sobre el aborto. Y ese era un punto importante que nosotros tenemos que conocer, entender. Ahora yo quiero ver otro aspecto de este tema. Entonces, para introducirlo vamos a recordar que hemos visto que el aborto es un mal grave a los ojos de Dios. A los ojos de Dios, el aborto es un asesinato alevoso. ¿Qué significa alevoso? Significa un delito agravado, porque el que comete el delito pone todos los medios para asegurar su ejecución e impedir que la víctima pueda defenderse. Eso es un crimen alevoso. El aborto es el crimen más alevoso que pueda existir. A la persona más frágil, débil e indefensa que está en el lugar que debería ser el lugar más seguro del mundo, el vientre de su madre. Sin embargo, la ley decreta que esa vida no tiene derecho a la vida. ¿Por qué? Porque afecta la libertad, los derechos de su madre. Esto no solo nos habla de la dureza del corazón en la ceguera espiritual que existe hoy día, sino también de un colapso moral de nuestra sociedad y una abierta y desafiante rebelión a Dios y a su palabra. El aborto como derecho de la mujer refleja y profundiza la disolución de la familia tradicional como la conocemos o como Dios la decretó, dando potestad. Potestad significa autoridad absoluta a la mujer y poder legal, sobre todo sobre sus hijos antes de nacer. Derechos de vida y de muerte. Eliminando los derechos del padre. Este es un aspecto, porque aquí se habla de los derechos de la mujer para decidir el aborto. Pero no aquí no incluye el padre, no incluye el esposo, no incluye la pareja. En ningún caso, la única que tiene derecho a decidir vida y muerte es la mujer, y eso es lo que la ley le está dando. Pero esto, ¿qué es lo que autentica? Autentica la irresponsabilidad del hombre para constituir familia. Le da derecho a fornicar, pero no le da responsabilidad de constituir familia. Y eso lo vamos a ver, ¿no? Y carga a la mujer de la responsabilidad de decidir vida o muerte de su hijo. Como un derecho de libertad, que solo ella decide hacer, ella puede decidir qué hacer con su cuerpo. El título de este sermón se llama El mito de la libertad sin Dios. Y vamos a ver este aspecto, comenzando de Romanos 1, 29 al 32. Lo voy a leer. Dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué es lo que es esto en la Biblia? Es el diagnóstico de Dios sobre la condición espiritual de la raza humana. Esto no es del pastor Antonio, no es de un apóstol enojado con la raza humana, no. Esta
Esto es lo que dice Dios de la raza humana. ¿No? Vamos a orar. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, por tu inmensa misericordia, Señor, por Cristo Jesús, te rogamos la guía del Espíritu Santo en nuestros corazones para entender y amar esta palabra, Señor. Y este tema tan difícil, Señor, de tratar, que es de vida o muerte, Señor, un desafío a tus prerrogativas como Dios y Señor de la creación. Padre eterno, te pedimos y rogamos que tú nos bendigas, nos des el entendimiento y el amor por lo que nos vas a enseñar. Y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, este es el diagnóstico de Dios. Vamos a desmenuzarlo un poquito porque hay algo que yo quiero que de aquí vamos a comenzar. Dice atestados de injusticia. ¿Qué significa la palabra atestados? Da la idea de que estamos llenos de pecados desde la cabeza hasta la planta de los pies. Atestados, de arriba a abajo. Eso significa. Cuando decimos que somos naturaleza pecaminosa, según el diagnóstico que da Dios a través de la Escritura, eso es. O sea, en el ser humano hay pecado. De la cabeza hasta la planta de los pies. Para decirle que no hay ni una parte buena a los ojos de Dios. Entonces, atestados de injusticia. La injusticia es lo contrario de lo justo. ¿Qué es lo justo? Lo correcto. Lo moralmente correcto. Lo santo. Entonces, no somos incorrectos moralmente, somos pecadores no santos y justos. Por eso, llenos de injusticia. De la cabeza a los pies. Entonces después comienza a mencionar todos los pecados que aparecen. Dicen, fornicación. ¿Qué es la fornicación? Libertinaje sexual. En el más amplio sentido, desde adulterio, desde perversidades sexuales, qué sé yo, libertinaje, el sexo como derecho incluso. Eso lo vamos a ver también. ¿Qué más? Perversidad. Algo perverso, algo no solo incorrecto, sino algo contrario a lo, por ejemplo, es perverso, yo voy a usar la mano, los brazos para caminar, es perverso porque los brazos no están hechos para caminar, ¿me entiendes? Es el sentido de corromper las cosas para las cuales están hechas y usarlas para otras cosas para las cuales no están hechas. Como decía un doctor en un debate, el ano no fue hecho para ser penetrado, sino para defecar. Es un doctor, y le decía a un homosexual. Entonces, eso es perversidad, porque está usando un órgano del cuerpo para algo que no ha sido creado. No es para esa función. Bien, eso es perversidad, corrupción. ¿Qué más? Avaricia. Avaricia es cuando amamos, ¿qué cosa? Dinero. Codiciamos eso, avarientos. Avarientos en tener cosas, avarientos en dinero, avarientos en tener lo mejor. Y vivimos para eso. Maldad. Maldad, todo lo que es maldad, todo lo que venimos diciendo hasta ahora. Llenos de envidia. Ahí está. Cuando uno llega, un colega llega con un auto nuevo, le pasó la plata al suelo. ¿Por qué? Envidia. Los chilenos son muy chaqueteros, envidiosos. Cuando a alguien le va bien, este se vende, no, ¿o no? Eso es envidia. Y envidia también es desear lo que el otro tiene. Y como no lo va a tener, lo voy a aprovechar el otro. Eso es envidia, estamos llenos de envidia. Pequeñas cosas y grandes cosas. ¿Qué más? Homicidios. Homicidios. Basta abrir el diario, o verse las noticias en la tele. Todos los días hay un muerto. Y a veces hay dos. Y no se dicen todos
De eso después algo voy a decir también. Contienda. ¿Qué significa contienda? Anda siempre peleando. Siempre peleando y dice, no. Hay gente así, ¿cierto? Sí. Nunca conforme con nada. Siempre pateando la pelea y pateando a los demás. Buscando la pelea. Contienda. Engaños y malignidades. ¿Qué significa? Haciendo daño y perjuicio a otros. Ahora el engaño puede ser financiero. Ahí tenemos gente presa y otro arrancando porque tapó muchas personas, son miles y miles de millones. Es un engaño. Y los engaños, la mentira es lo más común. Nos mentimos hasta nosotros mismos. Cuando sabemos que no podemos hacer algo, dicen, no, pero yo puedo. Yo tengo que repetir que puedo, y voy a poder. Mentira. Nos engañamos a nosotros mismos. El engaño y la mentira. ¿Qué más? Malignidades. Buscar siempre el perjuicio del otro. Murmuradores. Esto sí que es. Hay programas de la televisión que son murmuradores. La farándula. La farándula es un foco de porquería. Que se murmura sobre la gente. Sobre los actores, pero es todo un juego porque si murmuran de alguien, ese alguien tiene la posibilidad de aparecer en la tele, murmurando de otro. Es un juicio asqueroso. Pero hay gente que pide pegar viendo los programas de farándula. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es chismoso y murmurador. ¿Qué más? Murmurador, detractores. Esos son los críticos. Siempre critican. No, esto no está bien. Y cuando se hace, no, tampoco está bien. Sí, y le encuentran defectos a todo el mundo. Este es así, no sirve, este así, no sirve, este así, no sirve. Detractores. ¿Qué más? Aborrecedores de Dios. Esto es lo más común. Allá afuera vemos a la gente entre la indiferencia y la negación de Dios. Aborrecen a Dios. Pero a veces entre las iglesias también, a veces hay gente que aborrece a Dios. ¿Sabe cómo es? Se puede aborrecer a Dios cuando le dice, hermano o hermana, tenemos que buscar la santidad. No, tú eres fanático. No vengo a la iglesia, punto. Eso es aborrecer a Dios. Porque no conoce a Dios. No le gusta que la exigencia de Dios sea santo porque yo soy santo. No. Esto es para los pastores, para los diáconos, para las hermanas que ven aquí delante. No. Bueno, sigamos adelante. Injuriosos, esos que siempre andan ofendiendo. Altivos, orgullo, se creen más que los demás. Inventores de males, andan siempre inventando algo diciendo que es bueno, en realidad andan perjudicando a alguien. Desobediente a los padres, y eso es lo normal. Vean los jóvenes cómo tratan a sus padres, en buena parte de ellos, o hombres adultos ya, que a sus padres los van a tirar a algún lugar cuando tengan todo, pero en realidad y no los van a ver nunca más. No es para que estén bien, es para deshacerse. Eso se llama también desobediencia a los padres. ¿Qué más? Necios. Esto significa tontos, que no piensan, no razonan. Desleales. ¿Qué significa eso? Desleales. Eso, que rompen el pacto. Un esposo que abandona a su esposa, rompe el pacto, desleal. Un esposo o una esposa que abandona a sus hijos, desleal. Hijos que abandonan a sus padres sin ayudar, desleal. Porque esto viene acompañado de la frase siguiente: desleales sin afecto natural. Y ese sin afecto natural significa precisamente que no hay ese amor que debería tener por los seres queridos.
yo amo a mi hijo. Pero hay padres que prostituyen a sus hijos. O padres que usan sus hijos para hacer negocios. ¿Qué más? Padres o madres, acá lo tengo, que abandonan a su esposa, rompen el pacto matrimonial, madres que matan a sus hijos antes de nacer, hijos que abusan de sus padres o los abandonan cuando están desvalidos, padres que venden o prostituyen a sus hijos. Eso no lo vemos tal vez en nuestro, pero es muy común en el mundo. En otros países. Entonces, implacables, ¿qué significa? Que son rígidos y esto es así, a rajatabla y el que muera. ¿Ah? Son implacables, no son misericordiosos. No quieren cambiar de opinión por orgullo. Entonces, y sin misericordia, de eso se trata. Dice, sin misericordia. Entonces, yo quiero tomar dos aspectos, ¿sí? Desleales y sin misericordia, sin afecto natural, implacable. Porque ese es un concepto que aparece acá, que es la práctica del pueblo. La solución al pecado, en general, ¿cuál es? Cristo. Más todavía, sin Cristo, toda la gente que practica pecado llama a la otra gente a participar. Por ejemplo, hoy día se dice que es bueno todas las mujeres que practiquen aborto, porque es su libertad. Y a los niños se les está enseñando a ser homosexuales. ¿Y qué dice la Biblia? Todos aquellos que no habían entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas indignas de muerte, que no solo las hacen, sino que llaman a los demás a hacerlas. Hay doble juicio sobre esto. Y eso es porque dicen que a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso se llama una mente reprobada. ¿Qué significa eso? Una mente condenada. Una mente que solo piensa en el pecado. Entonces el mundo entiende y sabe que todas esas cosas son malas. Pero ahora ya no las llama malas, por eso se llaman mente reprobada. Las llaman, impulsan esta cosa, la hacen ley. La hacen ley, vamos a tener una ley de matrimonio homosexual, etc. Hermano, hoy nuestra sociedad, o sociedad, no sé ya cómo decirlo, está mucho más avanzada en el mal de lo que nosotros pensamos. Porque el mal es ley del Estado ahora. Y si es ley, porque es considerada legítimo y moralmente aceptable. Por eso dije al inicio que hay un colapso moral. Y nosotros, como si lo vemos desde el punto de vista de Dios, vamos a ver la profundidad de este colapso moral. Pero si lo miramos según nuestra carne, normal. ¿Cierto? Por eso yo hice hincapié en esto. Que nosotros tenemos que esto mirarlo con los ojos como Dios lo mira. El mal es ley de Estado, abortos, derechos homosexuales, después hay un proyecto de ley de liberalizar la marihuana, derechos transexuales, etc. En los niños, porque esto está comenzando desde los niños, son evidencias de nuestro país. Nada en las aguas inmundas de la inmoralidad. Y en este caso las primeras víctimas son dos, la verdad y la familia. 1 Corintios 11, 12. 1 Corintios, ¿quién la puede leer, por favor? Mientras yo me tomo un vaso de agua. 1 Corintios 11, 12. ¿De 11 al 12? Sí, 1 Corintios 11, versículos 11 y 12.
Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Amén. Aquí hay un principio que el apóstol Pablo lo saca de donde hay Génesis. Dice, el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, todo ser humano nace de mujer. Pero la mujer fue creada ¿de dónde? Del hombre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que hay mutua interdependencia. Y ese es el principio de Génesis, ¿cierto? Cuando en Génesis dice, y serán, el hombre abandonará a padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, familia, hijos, que crecen y van reproduciendo familia, ¿no? Etcétera. Esa es la base de la sociedad. Entonces, la mujer y el hombre, desde un punto de vista de persona humana, son iguales y son diferentes. ¿No? El hombre y la mujer tienen los mismos derechos, pero el hombre y la mujer son diferentes. Y, mire, la diferencia basta mirar los cuerpos. El cuerpo del hombre está hecho para la fuerza, si ustedes se fijan. Tiene estas partes desarrolladas. Y la mujer tiene un cuerpo para la maternidad. Entonces, ¿qué? La unión del hombre y la mujer, complemento. Dios hizo a la mujer para que ayudara al hombre. Pero el hombre tiene la tarea de proteger a su mujer, porque ahí está la descendencia. La mujer psicológicamente tiene mayores preocupaciones por otras cosas. El hombre tiene mayores preocupaciones por otras cosas. Ahora, muchos dicen que es una cuestión cultural, que a niños se les enseñan determinados juegos. Mentira. ¿Por qué? En Suecia, Dinamarca y Holanda, donde hace muchos años, más de 10 años, existe la ley de matrimonio homosexual y de libertad de la mujer por el aborto y los derechos de la mujer, los derechos de los homosexuales, ¿sabe cuáles son las ocupaciones mayormente, diría el 80% que usan las mujeres? Son enfermería y profesora. En países donde no hay coerción, supone que la coerción, que a los niños se les enseña a ser guerreros, agresivos, y a las niñas pasivas y se les enseña a ser bien. No, en Dinamarca, en Holanda y en Suecia no se hace eso. Pero la mayoría de las mujeres eligen carreras ligadas a la enfermería o profesora. Pocas mujeres hay en carreras donde ingeniería, por ejemplo. No se sale del promedio internacional. ¿Por qué? Porque la tendencia natural de la mujer, ¿cuál es? Criar. Y son dos carreras que tienen un poco esa función de madre. ¿Se fijan? Pero la ideología de género dice, no, esos culturales son inventados, que una mujer puede ser igual. Mentira. Entonces, Dios creó la familia, el hombre, la mujer, como complemento, con los mismos derechos. La mujer no puede ser una ayuda idónea, para el hombre si es inferior. Eso es lo que no se entiende. Que la mujer no es inferior porque tiene que someterse al hombre. Porque si fuera inferior no sería ayuda apta. Lo que es inferior, no hay inferioridad. Hay roles diferentes. Roles subordinados, unos de guía, liderazgo y otros subordinados. De personas que tienen los mismos derechos. ¿Y dónde nace el problema? En Génesis 3:16. Ahí nace el problema. ¿Qué hace el problema? Recibe nació ahora. No, si esto nació allá. Génesis 3:16, ¿qué dice? Génesis 3:16. ¿Qué dice? A la mujer dijo,
multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, la mujer, cuando tú tengas que dar a luz, el dolor recordará tu pecado. Y además le dice, tu deseo será para tu marido, es decir, tú tendrás el deseo de dominar a tu marido, pero tu marido se enseñorea de él. Entonces ahí nació lo que se llama el conflicto matrimonial. Pero ¿cuál fue el origen del pecado? El pecado es disociación. El pecado nos disocia de Dios. El pecado rompe la asociación entre hombre y mujer, la combinación perfecta que había hecho Dios, y lo disocia. Porque a la mujer le entran los apetitos de dominar al hombre, y el hombre no se deja dominar, quiere dominar a la mujer, y ahí quebra el pecado. Y nacen dos pecados, hermano. Un pecado se llama machismo. Machismo es abuso de poder. Y el otro pecado, feminicidio. Rebelión a lo que Dios ha dicho de el rol de la mujer en la familia. Los dos son pecados. Hoy día está muy aceptado el concepto feminista de los derechos de la mujer. Hasta cierto punto, tienen razón. Pero ese hasta cierto punto, ¿qué significa? Significa que hoy día el feminismo no está propugnando el derecho de la mujer, está propugnando el derecho de la mujer a ser igual o superior al hombre. Ellas lo han dicho. No es que esto está escondido ahí en un libro secreto o en internet, no. En conferencias en las universidades, en las Naciones Unidas, en las publicaciones, revistas, diarios, en artículos científicos, ellos propugnan esto. Pero ambos, recordemos, el abuso de autoridad del hombre es pecado y el feminismo también es pecado. ¿Por qué? Porque rompe la complementariedad del matrimonio. No puede ser la mujer independiente del hombre o el hombre independiente de la mujer. Porque hay hombres que se casan y siguen viviendo como solteros. ¿Cierto? No, ya cambió eso. O mujeres que se casan y quieren seguir con el carrete. Y le dejan el hijo a la mamá y el marido. A eso yo soy libre. No, ya no es libre. Entonces, se rompe eso porque quieren dominar al otro para sus propios deseos. Entonces, cuando se da luz ese pecado, se rompe la armonía según el proyecto de Dios, y ese es el conflicto que tenemos históricamente entre marido y esposa. Vamos a ver 1 Corintios 7 del 3 al 5. Primera de Corintios 7, del 3 al 5. ¿Qué dice? Primera de Corintios 7, del 3 al 5. ¿Quién es el valiente? Ya, hermana, ahí está la valiente de Dios. El marido cumple con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún
tiempo de mucho consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Exactamente. Y el consejo de cuando se casa una mujer, no solo le dice sí a su marido, le dice a todos los hombres: yo ahora soy de este hombre, de ninguno más. Y su cuerpo pertenece, y no solo su cuerpo, pertenece a su marido. Lo mismo su marido, cuando se casa, le dice a todas las mujeres: ahora yo soy de esta mujer, si me enojo la voy a visitar a ustedes. Y se está diciendo: yo ahora soy de esta mujer, yo pertenezco a esta mujer, mi cuerpo es de esta mujer. A pesar del pecado, Dios no ha roto el pacto matrimonial. El pacto matrimonial se ha corrompido. Y este mandato, está en 1 Corintios que acabamos de leer, es un mandato para el cristiano, tiene que entenderlo. Ahora, el hecho de que la mujer no tenga potestad sobre su cuerpo sino el marido y viceversa, no significa tiranía. Eso tiene que ver con el respeto de que estamos hablando. Que no solo es persona, es mi hermana en Cristo, es mi hermano en Cristo. A veces se nos olvida esa parte. Y le decimos a la mujer: no, pero esa mujer, dice la Biblia, y sacan la Biblia. No. ¿Y qué dice la Biblia? Ama a tu mujer como Cristo ama a la iglesia. ¿Y qué le dice a la mujer? Ama a tu marido como la iglesia. Respeta a tu marido como la iglesia se somete a Cristo. ¿Por qué? Porque al hombre le cuesta someterse a amar a su mujer. Quiere mandar a su mujer. Las mujeres les cuesta respetar a su marido, quieren mandar a su marido. Ahí está la pelea. Por eso el mandato es un poco diferente a cada uno. Entonces, cuando hay matrimonio, el cuerpo de la mujer es del marido, el cuerpo del marido es de la mujer. Y ahí no hay jerarquía. En ese sentido, los derechos de la mujer sobre su marido son tan iguales como los derechos del marido sobre su mujer. Entonces, ¿a qué punto voy? Dios hizo al hombre y a la mujer con iguales capacidades, pero con diferencias, como dijimos en delante, ¿cierto? Hay diferencias en el cuerpo, hay diferencias psicológicas, hay diferencias de roles, hay diferencias de algunas capacidades, pero tienen el mismo derecho. Pero el feminismo propone que la mujer tenga el mismo derecho del hombre. Entonces las mujeres tienen que hacer servicio militar, las mujeres tienen que ser bomberos, las mujeres tienen que manejar camiones, las mujeres tienen que ir a la guerra, las mujeres tienen que ir a hacer todas las mismas cosas. En algunos casos sí, no hay problema. Pero esto ¿qué ha significado, hermano? Dos cosas. Que la participación de la mujer, queriendo ser como el hombre, participando en todos los trabajos, ha tenido un efecto económico en la familia. ¿Sabe cuál es? Que a nivel global, la mujer entra a competir con el hombre en muchos rubros. ¿Y qué sucede? Bajan el sueldo. Y antes, un hombre con un sueldo podía mantener su familia. Hoy día, hasta con 2 sueldos, no es capaz de mantener una familia. ¿Por qué? Porque hay una competencia. ¿Y quién gana? Los empresarios. Porque lo que le pagaban un sueldo, ahora ese sueldo lo dividen en dos. Y más encima la mujer es más consumidora que el hombre. Porque esos fueron los propósitos del feminismo. Porque el feminismo no nace, hermano. Y un movimiento, claro que ahí exigían derechos las mujeres. Pero fue tomado y fue llevado a este punto. Hoy día la mujer considera más importante trabajar que tener familia. Hay mujeres que esperan hasta los 40 años
porque tienen profesión, porque quieren juntar plata, porque trabajan en esto, trabajan en lo otro, y tienen una cierta situación. Y después tener hijos, cuando tienen 40 años, tienen problemas para tener hijos. Pero en su mente ha sido inducida a pensar que ese trabajo es más importante, lo va a realizar como el sol y como mujer. ¿Pero es así? Ahora, la mujer que tiene medio va y hace eso, se compra estos artificiales, ¿cómo se llaman? In vitro, y tiene un hijo ya. Pero no todas las mujeres tienen esa posibilidad. Es un privilegio de algunos, ¿no? Porque es muy caro. Entonces, ¿qué es lo que se ha perdido? Esta es la primera consecuencia. La segunda, ¿cuál es? Déjeme, aparte de la competencia laboral y la ganancia de los empresarios, la mujer está más cargada. Es la experiencia de mujeres casadas, de aquí y del mundo. Porque la mujer cuando termina de trabajar tiene que llegar a su casa, hacer las cosas de la casa. ¿O no? Ya, tiene derecho a trabajar. No, mentira. Porque en su casa tiene que volver a hacer lo mismo que hacía antes. El fin de semana para lavar la ropa, dejar las cosas con ella. El marido se va a jugar fútbol con los amigos. Hace responsable al hombre, ¿no? Claro, eso es lo que está diciendo. Entonces le carga a todas las mujeres. Las feministas no han dicho nada de eso. O no han dicho nada de la pornografía. ¿Me entienden? Y luego otro efecto, que la familia. ¿Quién cría a los hijos? Hay una tendencia a la disolución a la familia. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja el varón y trabaja la señora, los dos llegan a 6, 7 de la tarde. O llegan un poco antes, un poco después. Y si hay 2, 3 niños, hay que tener la nana. O un pariente que los críe. Porque esa es la literal, los críe. Entonces, o es la nana o un pariente, o es la TV, el amigo video, el amigo internet, crían los hijos. ¿Y con qué valores, qué absorben esos niños? Por años, hermanos. Porque no, aquí estáis viendo la televisión, ya no molestéis más, ¿vale? ¿O no? O le pasa al internet, ya entretenido ahí en un videojuego. Y después cuando tienen 14 años van y son violentos. Ay, ¿por qué no lo enseñaron? No, que se lo enseñaron los videos y donde tú lo dejaste, esa era tu nana. Y ellos te criaron el hijo y ese es el producto. Lo hicieron ciego. Pero tú tienes derecho a la libertad, a abortar. Y fin, tú trabajar igual al hombre. Y tenemos esta monstruosidad de sociedad. ¿Qué más? Hoy la mujer, como dije, considera más un derecho trabajar que tener familia. El derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo es tener la libertad sexual que tienen los hombres. ¿Cuál es la libertad que tienen los hombres? Los hombres fornican, pero no se embarazan, así que sí pueden seguir fornicando. ¿O no? Porque ese es el criterio. La mujer fornica y queda embarazada, hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se está reivindicando? Se está reivindicando que la mujer tenga el mismo derecho del hombre a fornicar sin la carga del embarazo. Entonces hay dos soluciones. Una, educación sexual. Es decir, le enseñan a los niños a usar los condones en la escuela, porque esa es la educación y no hay otra. Y a tener actos sexuales como uno queda embarazado. Si ustedes quieren leer, en algunos países tienen libritos de eso, como usar el condón, usar ciertos actos sexuales para que la niña no quede embarazada.
Y la otra, si quiere embarazar, aborto libre y gratis. Entonces, porque eso es lo que se reivindica. Mi libertad, la libertad a abortar, es mi libertad a tener sexo cuando quiero, como quiero, y que el Estado pague los costos de mi libertad. Porque la reivindicación es aborto libre y seguro, que comienza con la despenalización de estos tres casos que ya dijimos, no superan el 2% de todos los abortos que se hacen en el país. No era necesaria una ley, pero bueno. Entonces, si la mujer se embaraza, porque, ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el principio que hay detrás de esto? Primero, el embarazo es una cadena que oprime a la mujer. Y el matrimonio heterosexual con un hombre es la cárcel de la mujer. Entonces, ¿cómo rompo el matrimonio? Divorcio libre y libertad sexual. ¿Y cómo rompo la cadena? Aborto gratis, libre y seguro. ¿Ustedes piensan que esto no se ha publicado? Se ha publicado, ¿no? Que los políticos no saben. Entonces, ¿dónde está el problema? Que el problema es moral, porque esto se considera bueno. Entonces, no es una cosa muy ¿cómo decir? Y nosotros somos ingenuos. Muchas veces los ignorantes e ingenuos. Y deberíamos preocuparnos, ¿sabes por qué? Porque esto afecta a nuestras vidas, la vida de nuestros hijos. Cuando su hijo tenga 20 años y dice, estoy por él, no tú puedes por él. Si te vas a casar, bien. Tienes que comenzar a educar ahora a sus hijos. Porque el mundo los educa ¿para qué? Para que sean libertinos sexualmente. Para que no se casen y tengan mucho sexo, porque es un derecho. Y si quieren embarazar, tengan el derecho a abortar libremente y seguro en un hospital legalmente. Eso es lo que le están enseñando a los niños. Y que la homosexualidad no es pecado, sino es ser diferente y bueno, etc. Entonces, ¿cómo poder hacer esto? Por eso las legislaciones que hay sobre el aborto se basan en un punto. ¿Cuál? Que el feto no es persona. Porque si no, estarían legitimando un crimen. O sea, no es crimen, porque el feto no es persona. Tu derecho a libertad es más importante. Porque, y lo han dicho, la nueva ley que se aprobó, la despenalización del aborto, está basada en qué? No en los intereses del feto, de la criatura, no, en los intereses de la libertad de la mujer. Y ese es el concepto sobre el cual se van a ampliar las necesidades de hacer aborto. Después van a hacer otras cosas que se van a ir ampliando las necesidades de abortar. Entonces, ¿qué más tenemos? Ahora, el derecho de la mujer, su libertad, porque hablan de la libertad de abortar, ¿cierto? Promovida por el feminismo, se basa en ser como el hombre, violando su propia naturaleza. La naturaleza de la mujer no es abortar, hermano. La naturaleza de la mujer no es fornicar como la del hombre. Por ejemplo, es tanta la libertinaje sexual que en Europa y en Estados Unidos están volviendo antiguas enfermedades venéreas, como la sífilis, y no entre adultos, entre jóvenes. La gonorrea y la sífilis, que son enfermedades del siglo XIX, enfermedades venéreas, terribles, están volviendo. Porque a causa del libertinaje sexual. El cáncer uterino, tan común, a causa de qué? De prácticas poco higiénicas en el acto sexual.
y de parte del hombre. Porque hay promiscuidad, se ha hecho natural eso. Entonces, todo derecho a la libertad de todo ser humano tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Si mi derecho y mi libertad afectan los derechos y la libertad de otros. Ahí terminaron mi derecho y mi libertad. Pero hoy día no se está considerando así. Y déjenme decirle que este es un principio del siglo XVIII, que nace con la Revolución Francesa, 1790 por ahí. Que los derechos del ciudadano, la libertad del ciudadano, tienen el límite cuando limitan o eliminan los derechos y la libertad de otros ciudadanos. Así está redactado. Y ese es un principio universal hasta ahora. Por eso tienen que decir que el feto no es persona. Pero la ciencia ha demostrado que es persona. Y Dios dice que es persona. Entonces, jurídicamente se está cambiando incluso aquellos aspectos tradicionales que ellos mismos respetaban, o alababan y exaltaban. Entonces, por otro lado, el derecho de la mujer al aborto y a decidir vida y muerte de su hijo se funda en la supuesta libertad de la mujer a decidir sin la presencia y el acuerdo de su pareja o de su esposo. Esto da la libertad al hombre a ser más irresponsable. ¿Por qué? Porque la ley lo obliga a sustentar, en el caso que reconozcan, que nazca, que lo tiene que reconocer y sustentar. Pero la ley no lo obliga a constituir familia. Entonces, el problema no es la familia, es la libertad de la mujer. Entonces la mujer puede decidir, independiente del hombre, qué hace con su criatura. ¿Qué más? Déjeme decirle que esto tiene un nombre legal y lo hemos escuchado y no nos hemos dado cuenta de qué se trata. Se llama, y ustedes lo pueden ver incluso en los consultorios, derechos sexuales y reproductivos de la mujer. ¿Lo escuchamos? ¿Qué significan los derechos sexuales de la mujer? Libertinaje. Y los derechos reproductivos al aborto libre. Pero tiene este vocabulario, sí. Y que suena bonito, ¿cómo va a estar de acuerdo? Los derechos sexuales de la mujer y reproductivos, claro, y somos todos correctamente, políticamente correctos y avanzados, por decir. Pero nos están metiendo el dedo en la boca, hasta el codo. ¿Por qué es eso? Libertinaje sexual, aborto libre. ¿Y el pago cuál es? El asesinato de inocentes. La libertad humana, así como está presentada, es un mito y es una negación de Dios y es muerte para los inocentes. El aborto no es un derecho. Nadie tiene derecho a eliminar la vida de otra persona. Pero estamos tan encallecidos, tenemos un corazón de acero y una mente podrida. Decimos, sí, ¿por qué no? Y si algunos, yo he escuchado a algunos cristianos, leen la Biblia y dicen, no, es excesivo eso, es la Biblia. Hermano, Dios va a pedir cuenta. Decíamos el domingo pasado, y las cifras que hay son 50, 55 millones de abortos al año en el mundo. Un país europeo cada año es exterminado. ¿Dónde están esas criaturas si Dios lo considera persona? Están en el cielo. Pero Dios les va a pedir cuenta a los médicos, a los que robaron y a los que hacen este asesinato. Pues este es un mundo que
terriblemente perdidos. Déjame hacer ahí cerrando una paréntesis. Esta mañana me acordé de, volviendo al tema, digamos, de la exaltación de la libertad de la mujer. Es cuestión de ver las noticias en un tiempo así, los feminicidios. Feminicidios, ya van 120 este año, subieron. Es grave, es grave. Pero si vemos una estadística de asesinatos, el 80% de los asesinados son hombres. Va del 80 a un 85%. Y de las mujeres es una cifra que va del 17 al 20% de mujeres asesinadas. Y este es un promedio internacional. ¿Pero qué ve usted en las noticias? Está creciendo el crimen. Cada día matan más mujeres. Mentira. Es una cifra que existe en los últimos, ese promedio es un promedio que existe en los últimos 100 años. Pero ¿qué es lo que dice el feminicidio? El feminicidio, en serio. ¿Cuál es la idea que está promoviendo? Que el hombre es agresivo por naturaleza. ¿Por qué? Porque es machista. El hombre, por ser hombre, es agresivo. Porque al niño se le enseñan juegos de guerra. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué está feminizando al hombre y masculinizando al hombre? Eso está haciendo. Esto que los hombres ahora, algunos, no digo que usted tenga que ayudar a su mujer, pero las cosas de la casa, y es su obligación, muchas veces, y siempre. Pero se está exigiendo una actitud del hombre no masculina. Eso es lo que se está exigiendo. Si eres agresivo, no, eso. Tú no entendías a la mujer. No, mentira. Pero las mujeres tienen derecho a los mismos derechos, masculinizando. No digo que hay cosas que resolver, pero a partir de eso tú no puedes elaborar una política sobre eso. Y la tele esto lo promueve a través de las noticias. ¿Por qué no hablan del 80% de los hombres que son asesinados? Que son el 80% de los crímenes, hermano. Estamos bromeando. Y son jóvenes. Entonces no significa que porque son menos mujeres, son menos padres. No. Es que tengamos la proporción que el asesinato de un hombre y el asesinato de una mujer es terrible. Y a los ojos de Dios es un pecado condenado. Pero aquí se está saltando ¿qué? El femicidio. ¿Por qué? El hombre tiene que cambiar. El hombre tiene que dejar esto. El hombre... Eso es lo que se está haciendo. Bueno, para concluir. Entonces, decía, derechos sexuales y reproductivos de la mujer libres y sin coerción y violencia. Esa es la consigna. Pero el pago de este es el asesinato de niños antes de nacer, transformando este genocidio en un lucrativo negocio, tráfico de órganos humanos y fetos para experimentos de laboratorio y elaboración de cremas, porque eso hay también detrás. No voy a tener... Y la segunda, la destrucción, disolución y corrupción de la sociedad por medio de la destrucción, disolución y corrupción de la familia, levantando los derechos y la libertad de la mujer a abortar como el derecho principal. Vamos a 1 Corintios 6, 9 al 11. Y vamos a ir cerrando. 1 Corintios 6, Del 9 al 11.
¿Qué dice? Amén. ¿Ya? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. Se fija lo que dice ahí, todos esos pecados terribles. La raza humana ha pisoteado todos los mandatos, todo lo que Dios ha hecho, el ser humano los ha pisoteado todo. No le ha faltado uno en pisotearlo, denigrarlo, corromperlo. Porque somos esa naturaleza. Pero ¿qué dice Dios? Ustedes eran así, pero ahora por Jesucristo, por la fe en Cristo, ustedes ya no son más así. No son más eso. Son más homosexuales, afeminados, corruptos, borrachos, ladrones, fornicarios, etc. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios puede cambiar nuestra naturaleza pecaminosa por una naturaleza santa. La otra vez, no hay pecado más grande que la cruz, no existe. El que va con la fe en Cristo Jesús como único Señor y Salvador, Dios lo perdona. Algunos dicen, incluso Hitler, a lo mejor si Hitler hubiera ido a la cruz, a Cristo, sí. No, eso hay que matar. Por eso a veces yo siempre digo, yo prefiero acoger, en el castigo yo prefiero acogerme a Dios, que siempre va a tener misericordia, que a los hombres, que muchas veces no tienen misericordia. Pueden declararse justos, pero no tienen misericordia. Por eso, cuando habla de eso, somos esclavos del pecado, pero en Cristo somos libres, como decía la primera alabanza. Somos libres del pecado y esclavos de Cristo. No somos libres para hacer lo que queramos, porque no existe esa posibilidad. Ese es un mito humano. Le voy a leer Romanos 6, 20, 23, y ahí vamos a concluir, donde dice, por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es decir, si éramos esclavos del pecado, no teníamos nada que ver con la justicia de Dios, la santidad de Dios. Porque cuando erais esclavos del pecado, ya lo leí, perdón, 21, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte, y habla de muerte eterna. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Significa, en el hebreo original, doulos. La palabra doulos significa esclavos. ¿Esclavos de quién? De Dios. Y aquí tenemos el fruto. Tenéis vuestro fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna. ¿Se fija? La esclavitud del pecado me lleva a la muerte eterna, pero la esclavitud en Cristo Jesús, a Dios, me lleva a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Bien, hermano. Este es un tema que en nuestro país se va a seguir conversando, discutiendo y peleando por la ley que se aprueba. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entender, cuidar sus hijos, que sus hijos no sean fornicarios. Enseñe, haga de su hogar una escuela bíblica con sus hijos cuando tan pequeños, para que aprendan valores. Y no permita que se los eduque internet, los videojuegos, la tele, etc. Que la mente y las almas de sus hijos sean para el Señor, no sean para el mundo. Tenemos que dar esa pelea, hermano. Por eso tenemos en el programa varias actividades de niños, queremos llegar a niños, a familias. Queremos consolidar un trabajo de estos años de niños. En
introducir en su enseñanza conceptos y valores de la Biblia, valores de Jesucristo, del Señor Jesús, que conozcan ellos y sus familias. Estamos llamados a no dejar este terreno libre. Eso es el mundo, yo estoy aquí. No. Porque eso está metido en nuestras familias. Entonces no permite que el mundo se le meta, nos meta en la iglesia, nos meta en la familia. Da la pelea. Para eso el Señor nos ha dado las armas más poderosas, ¿no? ¿Quién es más poderoso? ¿El que está en nosotros o el que está en el mundo? El que está en nosotros. Exactamente, porque es Dios. Amén. Pero sometámonos a Él para vencer, para llevar a nuestros hijos, a nuestra familia y ser ejemplo a los vecinos. Esta es la pelea que quiero dar y yo tengo en mi corazón de muchos años. Evangelismo con los niños, hermano, es una clave para librar a muchos y cambiar muchos de estos pecados que son leyes del Estado. Así que, hermana, mediten estas cosas, piensen, oren y disponga su corazón al Señor. Estudie la Biblia para enseñársela a sus hijos que tienen hijos pequeños. Si tienen hijos grandes, ore por ellos como principal ministerio para que el Señor los bendiga. Yo llevo años orando por mi hijo. Lo no voy a dejar hasta el último día que el Señor me dé respiro en esta tierra. Entonces, ¿por qué? A dar la pelea. ¿Amén? Amén. Bien, hermano, vamos.